Y ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado en el segmento del consultorio. Él es el doctor Mario Valle, del Centro Quiropráctico Vitalidad. Y vamos a hablar sobre el sistema inmune a prueba de balas. Pero antes, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes ya. Así es, buenas tardes. Y aquí hay una pregunta que surge mucho, es ¿qué hace la quiropráctica? Bueno, nosotros como quiroprácticos nos encargamos del correcto funcionamiento del sistema nervioso a través de unos movimientos específicos rápidos que nosotros le llamamos ajustes. Pero para poder determinar si a una persona, a un paciente, le podemos ayudar con quiropráctica, es muy importante realizarle una primera evaluación. ¿En qué consiste esta primera evaluación, doctor? Bueno, la primera evaluación ¿en qué consiste? En lo que es el llenado de su historial de salud, su historial clínico. Necesitamos saber si ese paciente ha tenido algunas fracturas, cirugías, enfermedades, si es una mujer, si ha tenido embarazos, abortos, por ejemplo, ¿okay? También enfermedades, hacerle una revisión de su columna, hacer evaluaciones específicas que nosotros los quiroprácticos hacemos, y una vez para determinar cuál es el problema, si tiene problemas en el cuello, en la parte alta de la espalda, la parte baja, las caderas, las pelvis, mandarle a sacar al menos una radiografía de la columna. En base a esa revisión, a esa radiografía, determinamos cuál puede ser su problema y de esa manera darle nuestras mejores recomendaciones, si esa persona puede o no recibir esos movimientos llamados ajustes. Doctor, ¿quiénes son las personas que se suelen lesionar más frecuentemente? Se cree que las personas que hacen pesas suelen ser las que más llegan a un consultorio, por ejemplo. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad es un problema que todo el mundo tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las personas en oficina, por ejemplo, están todo el tiempo con la computadora viéndola en esta posición hacia abajo, con la cabeza agachada, o el celular, como todas las personas están en esta posición, viendo hacia abajo el celular. Desde ahí muchas personas se acercan conmigo a decirme, doctor, es que me duele mucho el cuello. Por ejemplo, las malas posiciones, las personas que están caminando jorobadas. Por supuesto, desde niños, por ejemplo, ahorita que ven a un niño, lo primero que casi el niño primero aprende a agarrar un celular, usarlo, que caminar, la verdad, bastante increíble, pero ¿cómo después termina el niño con el cuello viendo hacia abajo? Y eso es algo que aún no lo vemos, porque este tema del celular tiene no sé cuántos años, pero creo se van a hacer adultos esos niños. Exacto, cuando estos niños que han crecido con un celular, que nosotros no lo hicimos, lo tuvimos ya de adultos. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En realidad, ahí viene un problema, porque muchos de los pacientes pueden o no presentar síntomas, ¿ok? Cuando nosotros encontramos ya un paciente con síntomas, un paciente que ya tiene dolor de cuello, dolor de parte baja de la espalda por 5, 10, 15 años, ¿ok? Son ese tipo de personas que se llevan aguantando ese dolor. Qué horrible. Por eso, bueno, a veces la gente está de mal humor todo el día. Por supuesto, pero también existen otros pacientes en los cuales, pues, en realidad no llegan a tener dolor, y esos todavía son más complicados, porque ellos dicen, yo no tengo nada, yo me siento bien, y resulta que cuando los revisamos les encontramos que tienen escoliosis, que tienen... Doctor, hace un momento usted hablaba precisamente de estas radiografías que mandan a hacer antes de iniciar el tratamiento. Sí. En caso de que noten algo, que una persona no se puede hacer la quiropraxia como tal, ¿cuál sería el procedimiento por realizar? Es que depende qué es lo que encontremos en realidad, Shirley. Ya. Podemos encontrar muchas cosas. ¿Y cómo hacer? Porque igual, ¿no? Si es algo que a lo mejor no se puede hacer la quiropraxia, ¿cómo darle a esa persona un mejor estilo de vida, que viva sin ese dolor crónico? Dependiendo qué es lo que encontremos nosotros como quiroprácticos, es si lo tengo que llevar ya sea al traumatólogo, a lo que es a un fisioterapista, también he mandado pacientes a oncología para cáncer, pacientes emergencias. Entonces depende qué es lo que encontremos. Como tal no te puedo dar una respuesta en específico, porque dependerá del caso. Nos llegan pacientes con casos completamente diferentes todos los días. Sí, doctor, bueno, acá tengo una persona que nos está diciendo esta especialidad
si nos puede contar un poquito más. Claro, por supuesto. ¿Y dónde usted ha sido especializado? ¿Dónde se ha especializado? Ya. Perdón. Bueno, la verdad es que aquí en Ecuador, yo soy extranjero, yo soy de México. Ok. En realidad es bastante difícil encontrar un quiropráctico, y más aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque para estudiar quiropráctica se necesita estudiar en una universidad. Uh-huh. Yo estudié 5 años la carrera de quiropráctica en México, en lo que es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en la Ciudad de México. ¿Ok? Ese programa tiene una duración de 5 años. Y es ahí donde nosotros nos graduamos, nos titulamos. Pero en el continente americano es bastante difícil encontrar un quiropráctico, porque solamente las universidades que lo ejercen son en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Chile y en Chile. Son las únicas son universidades. Pocos países. Efectivamente, donde se... Alguien certificado, ¿no? Porque no vamos ahorita a un parque en el centro y está ahí el señor que nos truena la cabeza. El que saca los quiz, pero con el miedo de quedarnos ahí nomás. Eso le iba a decir. O sea, estas personas que se dedican a eso y que realmente no son especializados. El problema con ese tipo de personas, y no es por decirles a la gente que no lo hagan, porque al final de cuentas es decisión de cada persona, ¿no? Claro. Nosotros cumplimos con nuestra labor de siempre hacerlo con un profesionalismo. Pero también ha llegado mucha gente conmigo porque ese tipo de personas los ha lastimado. Claro. Y en ocasiones ya es algo irreversible. Efectivamente, entonces es ahí donde yo entro, ¿sabes qué? Por ese mal movimiento que te hicieron en el parque, no sé, te tengo que llevar. Es que es real lo del parque. Es que parque en el centro. es la verdad. Sí. Y peor si tiene mandil, le creemos más todavía a esa persona. Claro, doctor, estos dolores que a veces tenemos, ¿no? Sí. Que me duele la espalda, que me duele, que me siento mal, paso mucho tiempo sentada en la oficina, uso tacos. ¿Cuáles son esas cosas que nos afectan? ¿Cuáles son estas? En realidad todo, porque al final de cuentas la vida es un estrés, y el estrés no solamente es las responsabilidades, el trabajo. Y de alguna manera el cuerpo también lo va a manifestar. Efectivamente, y la columna es una de las principales áreas donde recibes estrés, pero tenemos el estrés laboral, tenemos el estrés familiar, tenemos que no podemos pagar una tarjeta de crédito, todo eso nos estresa, que también son otros factores de estrés, la contaminación, los alimentos que tenemos. Y por ejemplo, a mí me gusta comer comida chatarra todos los días, obviamente eso va a repercutir a mi columna, a mi sistema nervioso. Pero también si tenemos malas posturas, como por ejemplo el celular en esta posición, caídas, golpes, fracturas, por eso es que juntamos todo eso, y al momento de hacerles las evaluaciones les preguntamos qué es lo que ha pasado en su vida. Y volviendo, o sea, enfocándonos en el tema del espacio de hoy, ¿cómo fortalecer el sistema inmune? Bueno, por principio de cuentas debemos de tener una columna saludable. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yendo a una revisión con un quiropráctico especializado, titulado. Porque tiene un dolor. Porque uno suele ir al médico No necesariamente general. llegan a tener dolor. ¿Ya? No necesariamente. Pero se suele ir al médico general, al cardiólogo tal vez, o Luego, por ejemplo, muchas veces que dicen, se van a hacer pruebas y dicen, es que no sé por qué tienes el sistema inmune bajo, no sé por qué te da gripe cada ratito. Si al momento de realizar pruebas de sangre, de laboratorio, dicen, es que estás bien. Uh-huh. Entonces, al momento que revisamos y resulta que no, en realidad el problema no viene propiamente del sistema inmunológico, sino que el problema viene de la columna. Ok. Sí. ¿Quién lo diría, no? O sea, en ocasiones cuando no se encuentra otra razón, pudiera ser ahí entonces. Eso es ¿Y lo cuáles principal. son los tratamientos? Como he mencionado. Según el caso. Dependiendo Pero los más comunes en su consultorio. Bueno, lo más común que llego a tener en mi consultorio es escoliosis, dolores lumbares, de espalda baja, cadera, y dolores de cabeza o dolores de cuello. ¿La escoliosis en qué consiste? Porque creo que los demás son términos con los que estamos un poco más familiarizados. Ya, ¿qué es una escoliosis? Una escoliosis es cuando existe una desviación de la columna. La columna, cuando la vemos de frente, debe de ser completamente recta, como si fuera una vara, un palo. ¿Y qué puede generarla? La escoliosis se forma haciendo curvaturas, una o más curvaturas cuando la vemos la columna de frente, y lo que puede generar es que debido a esos nervios que van sobre lo que es la columna, esos mismos nervios pueden llegar a afectar el corazón, los pulmones,
Por la órganos ubicación, digestivos, la presión que genitourinarios. causan. Efectivamente, crea una interferencia del sistema nervioso y eso llega a afectar todo el cuerpo. ¿Y eso operación o tratamiento? ¿En qué situaciones sí necesitan cirugía los pacientes? En pacientes en los cuales ya hay afectación hacia las extremidades, hacia los brazos, hacia las piernas. ¿En qué momento nosotros recomendamos eso? Por ejemplo, yo al momento de realizar mi evaluación inicial, yo veo que el paciente al momento de que yo le estoy haciendo estímulos no responde. Es ahí cuando le digo, ¿sabes qué? Por favor, necesitas tú una cirugía. Bueno, cirugía, rehabilitación y cambiar el estilo de vida. Y porque si la persona va a seguir cargando al niño de 10 años o cargando algo muy pesado, le va a ser peor, de hecho. Por supuesto, y de ahí es donde volvemos a entrar de regreso, porque no es nada más, ya tuve mi cirugía, de hecho tengo muchos pacientes que... no le cambiaron la columna. Exactamente, porque lo único que hacen es ponerle unos clavos, unos fierros, como los pacientes me llegan a decir de manera muy común, y al momento de que se los ponen, el problema es de que después solucionaron el problema principal, pero de ahí va a generar problemas secundarios en los cuales, ok, hay que fortalecer esa columna como tal. ¿Puedo trabajar de una manera diferente? Posiblemente, sí. Doctor, es importante también fortalecer la musculatura que rodea, por ejemplo, la espalda baja. He escuchado mucho, no sé qué tan cierto es que mientras nosotros fortalezcamos más esta zona, más fuerte vamos a ser y menos lesiones vamos a tener. Nosotros, al momento de que recomendamos a un paciente el inicio de un cuidado quiropráctico, siempre le vamos a recomendar 3 cosas. La primera, los ajustes. La segunda, realizar ejercicios específicos de la columna, dependiendo cuál es el área de su problema o los problemas que llegue a tener en su columna, que pueden ser, si tiene un problema del cuello, le recomendamos ejercicios de cuello, en la parte baja también, ¿ok? Dependiendo el problema de cada paciente. Y también eliminar esos malos hábitos. Si eres una persona que duerme boca abajo, ¿sabes qué? Tenemos que reeducarte al momento de cómo estás durmiendo, para que duermas boca arriba o de lado, el celular. Yo conozco gente ¿del lado izquierdo o del lado derecho? Dependiendo ya cada No persona importa, cómo se esa acomode, parte sí, no. Claro, por eso supuesto. sí es un poco más Es que pero creo escuché que no que- pueden volver a dormirte con boca abajo. Obviamente, porque al momento de que una persona duerme boca abajo, nosotros necesitamos respirar. Entonces, lo ideal es que en las camas tuviéramos un espacio donde pudiéramos respirar. Pero Bueno, y ahí el Claro, problema y al como dor- no tenemos... El problema al dormir de lado. giramos la cabeza. El problema al dormir de lado es que nos arrugamos más de ese lado. No solamente eso. Vale, bueno, pero sí, entre otros. Al momento de que gira uno la cabeza, tiene que conseguir una posición diferente. Y al No, y momento de para que la mí- consigue diferente, termina durmiendo con un Y pie el hacia hecho arriba, el De brazo así, todo de buenas cruzado. almohadas, un buen colchón. O sea, hay personas que tienen el iPhone 15, pero tienen una almohada que la compraron casi que en sucres. Claro. O sea, es también tener eso de cambiarlas constantemente, de que sea dura, o sea, es tener ese cuidado, es quererse. Y un buen colchón según también las características de nuestra columna. Y Claro, demás. hay que recordar No que le dan importancia a eso. hay que recordar que la salud es la mejor inversión que Y nos el podemos sueño, dar además, a o sea, nosotros dormir mismos. tranquilos. Por supuesto, por ejemplo, tengo un paciente, ese paciente va a una de las clínicas que está en Ceibos. Ese paciente le habían operado la cadera y desde hace 10 años él no podía dormir, tenía problemas para dormir. Primer ajuste que le hago, acepto su caso y me dice en su siguiente cita: doctor, pude dormir como un bebé. Así. No les miento. La diferencia. Claro, hay una claro. diferencia entre un antes y un después de ver un especialista, ¿no? Obviamente. Y a veces claro. las personas como que dejamos pasar, me incluyo, en algún dolor, en alguna cosa, en vez de cortarlo ya al momento con un especialista que nos vea qué es lo que necesitamos. Doctor, tengo una pregunta también. Claro. ¿Cuál es su opinión respecto a los masajes coreanos? No sé qué son. Ya, ok. Siempre es muy importante que se haga con una persona que esté certificada. Yo no estoy en contra de que una persona se vaya a hacer un masaje, En el parque. pero eso sí, por ejemplo, si yo voy a que me dé un masaje, tiene que ser un masajista certificado.
O sea, por ejemplo, también hay un problema muy, muy grande que personas que van en acupuntura. También la acupuntura es la medicina tradicional china en la cual también se tiene que estudiar una carrera. El problema es que tenemos aquí en el país ¿y dónde la estudiaron? No, es que se los enseñó o el abuelito, o el maestro. Efectivamente, cuando en realidad pues son carreras universitarias que se deben de especializaciones tomar. Constantes. Por supuesto, capacitaciones. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Dónde las personas pueden contactarlo? ¿Es el Ya, específicamente el día de hoy tenemos una promoción para que se hagan la primera consulta. Esa primera consulta consiste de 2 citas, en la cual, bueno, realizamos su historial de salud, le mandamos a sacar radiografías. También regresan a una segunda consulta para que les podemos explicar y darles nuestras recomendaciones. Normalmente esas 2 consultas tienen un valor de $99. Hoy la estamos dejando a 29 a las primeras 10 personas que hablen 29 las dos. 29 las 2 consultas con una radiografía. Muy bien. Y nos pueden contactar al 096-158-8150. Las primeras 10 personas les damos ese precio. Muchas gracias, doctor. 2:36, nos vamos a un corte comercial.
2:41. Ay, no. Bueno, ya nos acompaña aquí Juan Suárez, especialista en finanzas personales. Y vamos a hablar sobre cómo realizar inversiones para nuestra jubilación. Y bueno, me río porque le estaba preguntando el tema de San Valentín. Y él me estaba diciendo que un día más, ¿no? Para mí es una fecha más. Pero Totalmente. no celebras con tu esposa. O sea, sí, pero un detalle, salir a comer y más, nada del otro mundo. Sí, hay algo en todo caso. O sea, Sí, hay un pero detalle. no puedo decir acá, me está preguntando Katia cuál era mi mejor y peor. No, Sí. no llego a tal punto de No, que hasta nivel. realmente De categorizar. de que sea bueno, o sea, muy malo o muy bueno, porque Pero mira, lo que hablábamos, a pesar de que para Juan es una fecha más, igual lo celebra de alguna forma. Porque de pronto para tu esposa es una fecha importante. sí, o sea, Sí, a yo veces- siempre intento que sea un detalle más allá de como que una experiencia grande. Por ejemplo, hoy en la noche me toca cocinar. Ah, así mira. que voy a cocinar. Sí, Bien. porque Ok. siempre ella es la que cocina. No siempre, No pero... siempre, pero en su mayoría. Sí, pero a ella le gustan algunas cosas que hago, entonces... Como que hay que Algo especial. Hoy voy a hacer lasaña. Ah, bien. Me sale- Ah, mira tú, qué Sí. bien. Pero normalita, nada de light, ¿no? No, una buena lasaña Buena. engordativa. Así como- Sí. Casi que con arroz con choclo, Cabe como se come recalcar el pobre. Que sepa bien. Cabe recalcar que, bueno, las personas que nos están escuchando, la esposa de Juan es nutricionista, una Es nutricionista nutricionista, muy sí. conocida. Entonces, ella en sus redes tiene muchísimas recetas espectaculares, realmente light, ¿no? Entonces, Y ella por eso- predica mucho el balance. El O sea, balance, dentro de sí, comer sí. sano, cada tanto darse el gusto de comer rico y sin pensar tanto y estresarse. Bueno, así que hemos hecho esta intro con Juan, Sí. así como lo hicimos con todos Hace nuestros tanto tiempo no invitados. venía, ¿no? Y es verdad, no habías venido hace algunos meses, pero ya vi que estás de vacaciones. Ahora sí, Juan, tenemos que pensar en nuestra jubilación. Y uno de tus posteos en tus redes decía, desde $5. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo? A ver, explícanos. Bueno, hoy en día existe la forma de que todas las personas puedan invertir desde $5. Antes era un tema muy elitista, solamente algunas personas podían invertir, pedían mínimos muy grandes, pero a medida que fue pasando el tiempo, cada vez más fácil invertir, se necesita solamente un celular, se necesita una computadora y los brokers, estas plataformas reguladas, yo siempre enseño a invertir en plataformas reguladas, te permiten invertir a partir de $5. Pero más allá del monto... ¿5 mensuales, perdón? 5 mensuales, sí. Wow. O sea, 5 mensuales diarios, realmente lo que uno quiera. La inversión como tal te dejan a partir de $5. Pero lo que uno tiene que pensar, y esto es algo que a veces cuesta entender, es cómo $5 me pueden cambiar la vida. Porque uno dice, $5, la verdad es que $5... Un gasto hormiga del café. Es ¿no? un gasto que uno va a un Sweet and Coffee, capaz se gasta hasta 6. Claro. Pero si uno empieza... Perdón, disculpen. Se me escapó. Está bien, está Se me bien. escapó y... bueno. Pero bueno, es algo real. Es Así algo real estás que... dando un ejemplo real. Yo no creo que cambie para mal la vida de alguien. Exacto. Como que no es algo que te va a afectar y no te va a hacer llegar a fin de mes. Pero realmente a futuro puede cambiar tu vida significativamente. Y El otro día también estaba haciendo un reportaje sobre algo de la jubilación y alguien muy consciente, tiene ahorita 23 años, y decía, yo sé que tengo que empezar a pensar en mi jubilación, porque esa es otra, ¿desde cuándo? Pero ella dijo, la verdad es que eso me quita gustitos que me puedo dar ahora, como comprarme una cartera al mes o ir a comer a un lugar bonito y demás. Había gente que dice, no, ya los 50. O peor aún, hay personas que dicen, mis hijos me cuidarán. Y ojalá tengan más de uno y recordemos que los perros, los gatos, las plantas, difícil Cuestan. que nos puedan mantener, ¿no? ese es un tema muy controversial porque, de hecho, cuando uno habla de lugares como Europa, Estados Unidos, lugares un poco más conscientes financieramente, no siempre, no se tiene la idea de que los hijos o la descendencia tiene que mantener a las personas. Para mí eso me parece muy egoísta y muy errado porque le vamos a crear un problema muy fuerte a todos nuestros descendientes, cuando lo que realmente deberíamos buscar es más tranquilidad financiera para ellos, Claro. porque hemos tenido una vida para planificar, ¿sabes qué? y ponerle ese problema por nuestras malas decisiones me parece muy errado. ¿Sabes qué, Juan? Te iba a comentar que, bueno, yo no he viajado mucho al exterior, pero sí mucho a Estados Unidos, como que dentro de muchos estados allá, y sí veo algunas cosas de diferencia, por eso comparo con este país, y que veo que las personas allá trabajan mucho en su retiro. Correcto, Ya. hay una educación financiera mucho más fuerte. Y hay una diferencia también que iba a decirte, que veo que aquí, por ejemplo, alguien de 60, 65 años, qué difícil que es encontrar trabajo, pero tú ves allá Totalmente. las personas hasta 80 años están trabajando, así sea en qué sé yo, en Walmart, en el área de plantas. Entonces hay una diferencia que son 20,
15, 20 años más donde de pronto aquí no vas a tener ese ingreso que tienes actualmente. Pero es que ahí son las dos cosas, ¿no? Y ya Juan, que es el experto, nos podrá hablar con más detalles. De, bueno, me jubilo a los 65 años porque en otras épocas, cuando esa edad, ya no mucha gente llegaba hasta esa edad, se decidió que sea la edad adecuada para jubilarse, pero está también la persona que por ahí quiere trabajar para tener un extra, y está la persona de 75 a 80 años que necesita trabajar sí o sí para mantenerse, para mantener hijos, para mantener nietos. Pero aquí no existe esa vacante. Ese es el ejemplo que te quería decir. No existe, pero les toca vender algo en la calle. O sea. En el caso de que, entonces, justamente más aquí deberíamos. Hay una cadena de comida rápida en Ecuador, una de las bastante grandes, que sí contrata gente mayor, ojo. Sí. Bueno, es que ese es el problema, ese es un problema muy, muy común que existe también cuando yo hablo con las personas y le digo, a ver, tienes que empezar a invertir ya. Si tienes 20 años, aprovecha. Si tienes, en realidad no importa la edad que tengas, invertir siempre va a ser mucho mejor que no hacerlo. Claro, yo comencé a los 35, me hubiese gustado hacerlo apenas. Está muy, muy bien, porque uno tiene toda una vida por delante. Apenas comencé a trabajar, o sea, a los 20 años, porque si bien a los 65 voy a recibir una cantidad decente, pero si es increíble, o sea, si ese año recibo 70,000, al siguiente, gracias al interés compuesto, voy a recibir 77, al siguiente 85, después 100. Entonces, no puedo esperar 15 años hasta los 80, pero sí me hubiese gustado empezar a los 20. Exacto, esa es algo que existe mucho, que es arrepentirse de no haber empezado antes. Exacto. Un ejemplo que yo siempre doy, antes de volver al tema de los $5, para que vean lo que puede generar a futuro, es, si uno agarra, invierte $100 al mes. Yo sé que es como el 25% más o menos del sueldo básico, pero es para hacer un ejemplo. Lo invierte durante 45 años, desde los 20 hasta que se jubila, podría llegar a tener $1,000,000, según el interés compuesto, obviamente según la tasa de retorno y demás. Y ahorita que $100 es aproximadamente la cuarta parte del salario básico. Correcto. En 15 años no lo va a hacer. No lo va a hacer, correcto. Pero si uno espera 10 años para empezar a invertir esos $100, se va a transformar solamente lo digo en comparación con lo que podría llegar a tener, $370,000. Entonces, por esperar, por darte capaz ese gustito de me tengo que comprar una cartera todos los meses, me tengo que ir a ese restaurante todos los meses, tengo que celebrar San Valentín. Celebrar San Valentín. O sea, no saber como que no, sorry. Existe. No, me imagino que sí te lo tuvieron que haber dicho. Siempre. No pasa nada. Pero es la idea de que uno cree que preparar el futuro es sacrificar mucho el presente. Irte a todos los feriados y nadie necesita ir a todos los feriados. Lo que hay que pensar es disfrutar siempre el presente, es sacrificar tu futuro el 100% pensar de las en su yo veces. del futuro, claro. Uno puede balancear y poder estar tranquilo. Entonces, por ejemplo, ahora veamos cómo esos $5 realmente pueden cambiar tu vida. Porque, nuevamente, uno puede hacerlo, y lo que genera cuando uno invierte estos $5 es que esos $5, por ejemplo, uno lo invierte en el mercado de Estados Unidos, esos $5 empiezan a trabajar a la velocidad y al ritmo que trabajaría 10, 100, 1,000, 1,000,000, lo que sea. Pero acá, si uno va con $5 al banco, no te lo van a aceptar. No trabaja nada eso. Entonces, mínimo, claro. Es el momento de aprovechar. Y supongamos que alguien cobra el sueldo básico toda su vida, supongamos que se mantienen $450. 60. No pensemos en inflación, porque obviamente eso complica toda la situación. Cuando se jubile, nunca tiene un aumento, cuando se jubile va a recibir $450 más o menos en jubilación. Posiblemente en esa época... Suponiendo que no cambien las reglas del juego. Suponiendo que no cambien... actualmente, sí. Claro, suponiendo que no cambien las reglas del juego, suponiendo que no se aumenta la edad, suponiendo que no hay inflación, un montón de cosas variables que sí existen, pero es para dar el ejemplo. Si uno agarra $5 al mes, es el 1% de tu ingreso. Claro. Si lo haces todos los meses, desde que empiezas a trabajar 20 años hasta los 65, son 45 años, tu inversión podría llegar a crecer supongamos $54,000, con un retorno del 10%, interés compuesto y un montón de cosas, $54,000. Si esto después los dejamos trabajar, tendríamos $5,400 año a año, lo cual, si mensualizamos, nos da $450. Claro. Entonces, invirtiendo el 1% de tu sueldo, vamos a recibir lo mismo que ahora aportando el 21%. Y vas a
tener $450 por tu jubilación, $450 adicionales por tu trabajo y por tu dedicación, y a los 65 años te aseguro que si tú podías vivir con $450 y ahora vives pues vas a poder vivir con 900. Exacto. Entonces no hay que menospreciar el poder de las pequeñas acciones, Y porque hacerlo a la larga, ahora, no, es que no puedo, yo quisiera 10, no, empieza ahora con 5. el tema que también existe mucho es, y que me hacen esa pregunta es, ¿qué pasa si me muero mañana? Lo más probable es que no te mueras. ¿Qué pasa con ese Pero dinero? ¿sabes qué? Hay Lo puede opciones. retirar tu pareja, Hay- tu sí, hay es varias heredable. personas. Depende de Es heredable, claro. O sea, es que depende de la O sea, si inversión. lo cortas antes de tiempo, eso sé yo. A creo que partir se del quinto refiere. año se puede. Dependiendo O sea, de depende. la Yo inversión. enseño a invertir. Si están viendo el live, comenten inversión. Pero yo enseño inversión. Yo le puse desde $5, Sí. $5, ¿cómo era tu posteo? Desde $5. O sea, $50, $5, $50, $100 y daba los resultados. Las resultados Claro. decía Pero inversión. el tema de las inversiones en la bolsa, que es lo que yo enseño, tú puedes invertir hoy y sacar tu dinero mañana. Claro. O Mañana. puedes sacarlo en un año, o puedes sacarlo en 10, o puedes sacarlo en 30, o puedes En el sacarlo en el momento en el tiempo que que quieras. quieras. Porque Claro. son activos y tú Y hay simplemente los unos que vendes. es como las que yo tengo, hay otros que no, pero la que yo tengo sí que tiene seguro de vida. Entonces Sí. es todo lo ahorrado, más los intereses cuando ya comienza a generar, más este seguro de vida para la persona que la persona desea. ¿no? Yo tengo mi opinión sobre ese producto, pero bueno, es... Sí, en Claro, todo caso sí. lo importante es ahorrar. ¿no? Lo importante es tener Exacto. una preparación para nuestro futuro, dejar de pensar qué pasa si me muero mañana, porque lo más probable es que no te mueras. Y si te mueres, te moriste. Y le queda todo a tus hijos, le quedan las inversiones Claro. a otras Pero personas. en todo caso, Juan, te quería preguntar, Sí. una, tus redes sociales, y otra es, ¿cómo estás con el tema de cursos? Porque hay muchas personas que dicen, ok, yo quiero Y el invertir, libro pero no también. tengo la más mínima idea de cómo hacerlo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como juan.suáreztr. Básicamente yo me manejo todo por Instagram, TikTok, eso no lo uso tanto porque la verdad es que no me gusta. Pero sí te he visto en TikTok también. Estoy ahí, pero no es que estoy constantemente ahí, no me afecta, o sea, no es mi elección principal. Y el tema de cursos, bueno, yo siempre tengo un curso disponible donde enseño a invertir de forma simple, de forma rápida, directo al punto, lo para que estamos cualquier viendo. persona lo pueda hacer. Sencillo. Sencillo y sobre todo algo que yo he sumado porque me di cuenta que muchas personas me lo pedían, era un seguimiento. Entonces las personas que se inscriben al curso Claro. tienen un seguimiento durante un año, una vez al mes nos reunimos en grupo por Zoom y la idea es como que acompañarlos en todo este proceso, que está bien tener la teoría, está bien saber la práctica, pero el miedo es algo que Que es claro. un curso no te lo va a sacar y es sabes mejor que, tener ese me acompañamiento. gusta, Juan, porque tú ya tienes años dedicándote a esto y nos has enseñado muchísimo. Hay muchas personas que me han escrito, que han comprado tu libro, porque comenzaste con el libro de cómo salir de deudas. Muchas personas que estaban endeudadas y no sabían cómo salir. Y mira cómo empezaste desde ahí a irnos educando financieramente. Incluso llegamos a hablar el tema de parejas, educación financiera en parejas, que creo que es un poco más difícil y más duro todavía, ¿no? Sí, eso ya es más un tema, es que dentro de las finanzas personales hay conocimiento, hay comportamiento y después también está mucho la parte del pensamiento. O sea, nosotros creemos que las finanzas personales es solamente saber todo, pero algo que siempre digo es, seguramente en tu familia hay alguien que se las sabe todas, pero no lo refleja, no lo puede poner en práctica. Y ese que dice, porque me lo merezco, y realmente no estás pensando en un mañana. Está bien que te... Está bien darse gusto, Sí, está bien darse disfrutar gusto, lo que uno sí, trabaja, pero también está bien pensar, a ver, esto me va a sumar mucho más hoy o me va a sumar mucho más para mañana. Y ahí es cuando empieza a cambiar la cosa. Yo siempre Sí. enseño a disfruta tu presente sin dejar de lado tu futuro, porque después, cuando pase el tiempo, como nos decía acá Shirley, Shirley. que capaz después te arrepientes por no haber ¿Sabes qué? empezado 10 Algo- años antes. algo Porque que yo- claro, algo puedes que yo decir, también- ay, pero 15 años, no a los 65, a los 80. No, pero pasa el ¿Ya tiempo para qué? volando. O sea, Y algo quiero que igual también- disfrutar mi dinero. Correcto. Algo que también siempre digo yo, recuerden que hay años de vacas gordas, como también hay años de vacas flacas. Correcto. Y entonces cuando tú estás ganando súper bien y tienes, no sé, tus proyectos te salieron y estás teniendo buenos ingresos y de pronto 7 años después no los tienes. Pero ¿qué hiciste cuando tenías esos buenos ingresos? No invertiste, Te lo gastaste en irte de viaje a todos lados, a comprarte lujos que a lo En mejor San no eran Valentín. tan necesarios. No, San Valentín sí gasten. pero Y, no, sí hay que Juan, educarse. ¿qué opinas en eso, ¿no? de estas personas que piensan, y a lo mejor con mucha preocupación, en el futuro de sus hijos también? No, es que tengo que dejarle una casa a cada uno y bla, bla, bla. Me parece bien. Depende de lo que cada uno pueda y quiera hacer. Me parece que está bien.
A mí me encantaría poder darles una casa a mis hijos, me encantaría poder darles todos. Obviamente siempre voy a tomar decisiones en base a lo que puedo, y si puedo y les va a facilitar la vida, lo haría. Pero más allá de solamente darles, creo que es enseñarles, es saber que manejen bien las cosas, porque uno les puede dar todo y si no lo saben manejar, hasta ahí esa generación desaparece todo. Entonces me parece muy bien, mientras está dentro de las posibilidades de uno, está bien, y si no está dentro de tus posibilidades, más allá de que esté dentro de tus convicciones, yo siempre recomiendo no forzarlo, porque tú puedes querer ayudar al otro, pero después la otra persona capaz no te ayuda a ti y tú terminas en un mal lugar. Entonces siempre hacer las cosas dentro de las posibilidades que uno tiene. Bueno, ya estamos ya finalizando este programa. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado el día de hoy, y no te pierdas, porque hay algún tiempo yo dependo de la invitación de ustedes. Bueno, ya te la voy a hacer más seguida, porque como vi que estás de vacaciones, dije, bueno, hay que esperar un tiempo más. Yo de hecho le estaba diciendo a Steffi que tenía que volver de alguna manera. Sí, por eso te pregunté cuándo volvía, pero... Siempre es bueno tenerte acá, porque sabes que a veces como que, no sé, en las vacaciones tendemos a olvidarnos un poco del tema financiero, ¿no? Y sí es importante, porque fíjate que vemos a personas cuando ya tienen muchísimos años, o personas que se quedan sin trabajo, y que de pronto cuando sí tenían los recursos, no hicieron esta prevención tan importante, ¿no? O durante la pandemia, gente que se... Bueno, mi camino empezó en la pandemia. Vi todos los problemas, sí. y ahí empecé todo. Y por eso, sabes que yo siempre vengo acá, porque ustedes me abrieron las puertas primero, así que yo siempre me voy a hacer un espacio para... Me acuerdo cuando lanzaste tu libro, que recién estás iniciando, y fíjate, ahora te dedicas de lleno a eso, y te ha ido súper bien, porque realmente los consejos que das son buenos. Y también prácticos y basados en la realidad de Ecuador, que a veces uno lee algo y es como que, bueno, esto no va aquí. Me preocupa mucho las personas que de pronto, como nosotros, a lo mejor en algún momento nos quedamos sin trabajo, sufrimos alguna cosa, no teníamos cómo pagar la letra de la casa, del carro, pero las personas que son repetitivas, que ya les pasó eso, que pierden, pero sin embargo les va bien y vuelven a cometer errores financieros. Es ahí donde queremos llegar, ¿no? La educación financiera, que es tan importante. Y la importancia de los seguros, ¿no? Importancia de los seguros, eso. Porque, bueno, de hecho a mí, yo tengo una historia, acá no sé si la ven, tengo una cicatriz. Sí. Yo me rompí un ligamento, me tuvieron que operar, un montón de cosas. Fue una operación que costó unos $6,000 fácil. Claro. Seguro me cubrió todo. Claro. O sea, la verdad que seguro, uno hasta que uno no usa el seguro, no lo ve como algo necesario, sino como un gasto. Y pero si no lo utiliza, dele gracias a Dios, porque es porque no le ha pasado nada también. Pero yo también recuerdo una vez, mientras me rodaba la escalera, yo solamente pensaba en lo que tenía que dejar de hacer ese día, pero sabía que tenía los seguros para hacerlo. Muchas gracias a todos por su sintonía, y les recordamos que estamos en San Valentín, así que mándenle un saludo a esa persona especial, si la tiene, y si no la tiene, pues ojalá les llegue. 12:59, se despide de ustedes Katy Espinosa. Gracias, y también Shirley Estrada. Hasta mañana. Inicio